Bueno, nos encontramos al día 5 de vida del pichón. Esta noche he hecho algo diferente porque le he dado la última toma a la 1:30 y la primera de la mañana a las 7:30. O sea que le he dejado 6 horas, ha aguantado bien, tenía bastante hambre esta mañana. Le he dado papilla y después a la media hora le he dado gusanos artificiales 2 veces. Y después le he dado una toma de papilla. Vale. Hoy ya le estoy dando papilla Serinus para silvestres, que es esta de aquí. Papilla Serinus para silvestres, que es esta de aquí. ¿Vale? Desde que utilizo esta papilla, pues yo diría que los pichones no se me han muerto por el tema de alimentación, porque yo creo que tiene las proteínas suficientes, o sea, necesarias para que todo funcione bien. Lo que pasa es que no se la he querido dar desde el principio porque igual es demasiado espesa. Y como dije ayer, cada día le voy a bajar 0,1 al termostato para que la temperatura baje un poco. Entonces, hoy lo tendría a 34,6. Vale, pues lo dejamos a 34,6, la temperatura máxima que alcanza. Y vamos a darle otra toma. Vamos a ver si quiere. Ya le he cambiado a una jeringuilla más gorda, que esta es ya con la que alimento ya a los pichones que son más grandes. Ya se quedará con esta ya. Vale, pues ya le damos. Ahora ya la jeringuilla, como es... La jeringuilla ya es más grande, hay que llevar más cuidado. Así todo le he dado demasiado. Pero bueno, tiene la capacidad de tragárselo. Pero es verdad que no vale la pena darle tanta cantidad. Con las otras agujas se controla más. Y lo que he observado esta mañana es que ya tiene un principio de buche. Ya se le hace un poquito más el buche. Y también observo que a veces cuando está muy inquieto es que quiere cagar. Como es el caso ahora. No sé si... Ah, mira, tiene hambre. Mirad el buche. A ver si se aprecia. Que ya se le hace un poquito el buche. Con esta jeringuilla es verdad que estoy controlando menos y se le sale un poquito de comida por la boca. Ahora le cambiaré el papel porque es imprescindible la limpieza para que no coja ninguna bacteria, ninguna cosa. Y vemos claramente que el pichón ha engordado y ha crecido bastante. Los primeros días de vida, por lo visto, crecen muchísimo. Y ahí lo podemos ver, que el tío está... Yo de un día para otro lo veo gigantesco. Vale, pues ahora lo cojo. Siempre tengo papelitos aquí preparados para hacerle el cambio por si se caga o ensucia, y así siempre limpieza. Cuando son mayores ya tengo hasta 2 en el nido. Y mirad, ¿apreciáis el buche? Yo creo que ya, es decir, el quinto día ya empieza a tener buche. Y los ojos, pues aún los tiene sin abrir. Pero yo creo que tiene ya... Voy a acercar la cámara. Ahí tiene la caca. Que se la sacamos. Y los ojos, yo diría que los tiene bastante definidos, pero no sé si los tiene abiertos o no. Vamos a ver si soy capaz de acercarme. Que lo vea la cámara.
Pero sí que tiene, yo diría, ¿ves? Que ya tiene un poco más definido que ayer. Yo creo que ya empieza a tener los ojos abiertos. Lo cual podríamos decir que a los 5 días se les define el buche y están a punto de abrir los ojos. Bueno, pues nada, hasta la próxima toma. Vamos a darle gusano, a ver si tiene hambre. Artificial. Vale. Yo siempre pongo aquí varios. Vale. Mr. Sparrow. Ahí está. Ahora he notado que se ve que se ha hecho mayor o tiene los ojos abiertos o algo y se asusta. A diferencia que antes, que era tocar el pico y abrir. Ahora se asusta un poco. No sé por qué. Yo creo que con 4 tiene suficientes. Y ahora le cambiamos el papel. Siempre hay que tener bastante papel porque, fijaros, mirad cómo está el artista. Ahora hay que llevar cuidado porque se mueve bastante. Entonces, no queremos que caiga. Y lo dejamos ahí, hasta la siguiente toma. Bueno, pedí el lunes porque no tenía ya comida y pedí en una tienda online que casi todas las tiendas online tienen esta marca. Pero sí que es verdad que los gastos de envío, encontré una tienda que eran 3 euros y tardaba un día, 2 días. Porque normalmente los gastos de envío siempre son 6 euros y 6 euros pues la verdad es que te sale caro. Pero bueno, no hay más opción que comprarlo online. Y esto me ha costado total, portes incluidos, 11,68. O sea que ya sabéis que el que quiera criar gorriones y tener éxito, pues con esto la verdad es que tiene éxito. Bueno, voy a hacer de más porque, como os digo siempre, tengo pichones que son un poquito más mayores, que también comen aún papilla. Los veremos en próximos vídeos. Y bueno, vamos a simplemente, previamente calentado el agua. No hace falta que esté hirviendo del todo, pero que esté caliente. Mezclamos cuando vemos que ya tiene una textura más o menos. Yo lo que hago siempre para asegurar es poner un poquito de agua en la jeringuilla y así si falta un poquito de agua pues añado agua. ¿Veis? Más o menos, aún queda un poco grumoso, pues le añado un poquito de agua y vuelvo a mezclar. Y como queda más grumoso, pues prácticamente le voy a echar toda el agua. Dejamos, ¿veis? Esta es la más o menos, incluso le metería un poquito más de agua. De hecho lo voy a hacer. Y ahora sí, textura ideal. Y ahora dejamos reposar un poquito. Dejamos reposar un poco. Después de reposar un poco, pues ya relleno la jeringuilla. Si hay un poquito de aire, pues lo quito después, pero bueno, cuando hay tanta cantidad, intento que no le entre nada de aire. Vale. Y una vez limpiamos un poco
Y como os dije, voy a cambiar la aguja por esta un poquito más pequeña. Vaciamos el aire que contiene la aguja y, si os parece, vamos a darle la toma, a ver si tiene hambre. Si tiene hambre, y vamos a darle. Se ve claramente. Pongo la garganta y el traga. Es mejor meterle un poquito en el buche para que no... Porque lo que hay que llevar mucho cuidado es... Porque ellos tienen... La entrada a los pulmones la tienen en la boca. Hay que llevar mucho cuidado en no asfixiarlos, porque los mataríamos inmediatamente. También es verdad que cuando quieren comer voluntariamente es difícil asfixiarlos, porque ellos mismos tragan. Cuando están enfermos y no quieren comer sí que es verdad que hay que llevar mucho cuidado. Pero bueno, ahora es simplemente meter en el buche la jeringuilla y listos. Yo creo que ya... Como podemos ver, el buche ya se le llena. ¿Veis? ¿Podéis observar? Hoy es el primer día que el buche se le mantiene. Vamos a acercar un poquito aquí. Lo que pasa que es verdad que ahora creo que tiene poquito, sí. Oscila un poco hacia adentro, hacia afuera. Yo creo que mañana, sí, ya tendrá el buche. Y una vez tiene el buche ya sí que es mucho más fácil darle de comer, porque ya cuando tiene el buche vacío, pues se le da de comer. Pero bueno, de todas formas, estos pájaros, si están sanos, cuando les tocas el pico, tienen hambre, abren el pico y ellos te dicen cuando tienen hambre. O sea que el tiempo es bastante relativo. Bueno, pues nada, lo dejamos descansar un poco y continuamos. Voy a dar una toma a ver si tiene hambre. Bueno, pues si no tiene... Ah, sí. Uy. Me he pasado un poquito. La próxima hay que darle un poquito menos para que no le suba. Pero bueno, bien. Y ahora hay que cambiar el papel. Limpiamos un poquito. Y... Ah, pues tiene más hambre. Le doy un poquito menos para que no le salga y le ensucie la boca. Limpiamos este, cambiamos. Yo siempre tengo dos. Uno abajo, otro arriba. Vale, pues... Ahí lo tenemos. Bueno, a ver, esta tarde le he preparado unos pinkies. Son los gusanos que os dije el otro día, que tienen proteína. Vamos primero a cambiar el papel, que veis que tiene cacas. Y así se espabila un poco y pide. Él cuando lo mueves suele pedir. Y ahora va a cagar, creo. A ver. No. Jack. Y vamos. Le duran... Dijimos que solo se podían dar 3.
Le voy a dar los 3 ahora, que esto le aporta... Ahí está. Ya dejamos que trague. Y ahora después, o incluso ahora le podemos dar un poquito de papilla, si quiere un poco más. Jack, ¿quieres? ¿No? Vale, pues nada más. Pues nada. La verdad es que el progreso que ha hecho es... O sea, se le ha hecho un cuerpo comparación a los primeros días, que es bárbaro. Y ya podemos observar cómo los cañones ya le van saliendo de las alas. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Que descanse.